tardes y buenas noches. Hoy os voy a explicar un poco mi booktuber de el libro James y el melocotón gigante. James es un niño huérfano que vive con dos tías, la tía Sponge y la tía Spiker. Eran unas tías muy severas que le hacían la vida imposible a James. Las tías vivían en una casa que parecía una celda de prisión. Un día las tías le obligaron a cortar leña a Jane y de pronto se encontró a un señor, un tanto extraño, que le dio un saco de lenguas de cocodrilo a James. Pero cuando volvía a cortar leña, se le cayeron el saco con las lenguas de cocodrilo al lado del melocotonero. Y al cabo de los días comenzó el melocotonero a crecer y a crecer y a crecer y a crecer hasta que llegó a ser tan grande como una casa. Al cabo de unos días, las tías le volvieron a decir a James que cortara más leña y lo dejaron sin comer, y el James estaba hambriento y decidió probar un poco del zumo del melocotonero. Y se abrió una puerta que le llevó hasta el centro del melocotonero, al hueso, donde se encontraba una araña, una mariquita, un gusano, un viejo saltamontes verde y un 100 pies. Y ahora os voy a explicar un poco cuáles son los personajes principales y cuáles son los secundarios. Los principales son James, el protagonista, el 100 pies, el viejo saltamontes verde, la mariquita, la araña, el gusano, la tía Sponge y la tía Spiker. Y los personajes secundarios son los nubícolas, el señor extraño que le dio el saco de lenguas de cocodrilo, y ya está. Uno publicó en 1961 en la editorial Alfred en Inglaterra. La historia transcurre aproximadamente en una semana desde que James recibe el saco de lenguas de cocodrilo hasta que llega hasta el Empire State de Nueva York. Los sitios donde transcurre la historia son en la casa de las tías, la tía Sponge y la tía Spiker, donde ellas lo maltrataban y le dejaban sin comer días y días hasta que no acabara la faena. En el océano Atlántico, donde por poco se le comen unos tiburones a los protagonistas y al melocotón y escapan con gaviotas. Y por último llegan al Empire State, que es donde quería ir James con sus padres, pero por desgracia murieron. A mí personalmente la historia ha sido emocionante, divertida, intrigante y triste a la vez. Emocionante porque cuando estaban en el mar y no sabían cómo escaparse de allí sin que se los comieran los tiburones y cogían las gaviotas y se iban por el cielo, se encontraron con los nubícolas, etc. Y también divertida cuando se ponían a hacer las cuerdas de seda y era que venga, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y triste cuando las tías le maltrataban y le decían que no puedes comer hasta que no acabes esto y te vas a morir de hambre, me da igual. Y también triste cuando se murieron los padres por culpa del rinoceronte. Yo recomendaría este libro a las personas que les guste los libros de aventuras y de así como de intriga, de historia. ¿Qué pasaba con los nubícolas? Porque lanzaban granizo y todo eso. Y después también de aventura, porque ha sido una aventura desde que estaban en la casa de la tía Sponge y la tía Spiker a estar en la punta aguja del Empire State de Nueva York. ¿Sabes? Ha sido como de un país al otro. Roald Dahl
nació en el barrio de Llandudno de la ciudad de Cardiff, Gales, el 13 de septiembre de 1961. El padre de Dahl, Harald Dahl, era un acaudalado agente marítimo que emergió al Reino Unido desde Sarpsborg, Noruega. Se había afincado de Cardiff en la década de 1880. Su primera mujer francesa, Mary Beering Greiser, y echó fortuna. Bueno, y hasta aquí mi booktuber de James el melocotón gigante. Espero que os haya gustado y gracias por escucharme.